Muchos fundadores de e-commerce se hacen la misma pregunta. ¿Contrato a una agencia y externalizo o contrato a un equipo in-house? Y la respuesta es depende. Entonces, en este vídeo lo que voy a hacer es explicarte tanto los pros como los contras de cada una para que puedas tomar tu decisión de la mejor manera posible. Así que vamos con ello. Responder a esta pregunta puede ser bastante complicado y depende bastante del fundador, normalmente de la cultura de la empresa y de la situación de la marca. Entonces, he creado una tabla con algunos factores a tener en cuenta, ¿no? Un poco lo que hace una agencia versus lo que puede responder a esta pregunta puede ser complicado y muchas veces depende, uno, del fundador y de la visión que tenga con la marca y dos, de la situación de la marca. He creado una tabla con varios factores a tener en cuenta y un poco los pros y contras para comentarlos de agencia versus equipo in-house, ¿vale? Entonces, vamos con el primero, que es el coste, que es probablemente uno de los top 3 más importantes, ¿no? El top 3 más importante. A nivel de agencia, lo bueno aquí es que lo puedes enfocar de varias maneras. Yo voy a hablar más a la parte de agencia de marketing para e-commerce, pero bueno, se puede aplicar a cualquiera, en realidad. A nivel de agencia, tú puedes trabajar con un proveedor, con un pago mensual fijo y al final lo bueno de eso, aunque también lo puedes hacer a performance, aunque las agencias solemos preferir también tener algo fijo para poder hacer nuestras proyecciones, como cualquier fundador de e-commerce también quiere hacer, ¿no? Con sus gastos fijos y sus gastos variables. Pero eso es otro vídeo aparte. El pago mensual es mucho menor que el que te supondría tener un equipo como el que una agencia puede tener para dar el servicio. Entonces, al contratar una agencia a nivel de costes, igual el fee puede ser alto, pero si luego lo comparas con lo que te costaría un equipo in-house, la verdad es que en ese sentido contratar una agencia normalmente es una de las razones principales, porque al final también no solo te evitas el coste de contratar a alguien full time o un equipo full time, sino que también te evitas dolores de cabeza con el recruiting, con tener que formar a la gente y con tener que, pues, no sé, todos los dolores de cabeza que al final supone tener un equipo, ¿no? El tener que hacer el management y liderar un equipo, que no es lo mismo que simplemente hablar con la agencia externa, que es más fácil de empezar e incluso dejar de trabajar con ellos, ¿no? Lo dicho, el equipo in-house al final tiene unos costes bastante más altos. Normalmente no son gente especializada en eso, a no ser que sí que contrates especialistas en pues, email marketing, paid ads, Google Ads, o sea, bueno, SEO, iba a decir Google Ads como si no fuese paid, pero es un poco, a nivel de costes tiene mucho más sentido pagar a una agencia, porque todo lo que te cuesta crear un equipo que sea tan eficiente como puede ser una agencia es muy complicado. Luego, a nivel de experiencia, en el segundo factor, al final las agencias, si es una buena agencia, tiene que tener un equipo especialista y que trabaje con muchos clientes y que sepa cómo dar resultados y tener una especie de blueprint, ¿no? Un framework, un marco de trabajo, un proceso que se pueda replicar y que te pueda dar resultados a ti también. Las agencias tienen una visión un poco más amplia del mercado porque si es una agencia buena habrá trabajado con muchos clientes y eso le habrá dado una perspectiva bastante amplia, una capacidad de tomar decisiones en base a resultados y en base a experiencia anterior que igual un equipo in-house que solo ha trabajado en esa marca no tiene, ¿no? Y puede requerir un poco más de tiempo, sobre todo el desarrollar esa experiencia y llegar a la eficiencia, como decía antes un poco, que puede tener una agencia, ¿vale? Al final depende, si el equipo in-house lo contratas un equipo de expertos, pues sería un poco como tener una agencia, pero te va a costar mucho más eso, pagar solamente un retainer a una agencia, ¿no? Luego, a nivel de velocidad de implementación de servicios, ¿no? De email marketing, por ejemplo. Una agencia normalmente tiene un equipo ya estructurado, tiene un workflow, tiene unos procesos optimizados y eso siempre probablemente vaya a hacer que haya una implementación más rápida, que el delivery sea más rápido. El contra aquí
es que si no es una agencia buena o si pagas poco a esa agencia, lo normal es que te haga un copia y pega. Probablemente no sea lo mejor para ti a nivel estratégico. Igual te está perjudicando más a largo plazo de lo que te está beneficiando si no se están haciendo las cosas bien, simplemente por mostrar resultados a corto plazo, ¿no? Entonces, esto es un arma de doble filo y creo que hay que tener cuidado. Como fundador, o sea, como desde el lado de agencia, yo sé que cuanto más me pueda pagar un cliente, mejor servicio le voy a poder dar. Pero desde la perspectiva del fundador, no se puede esperar grandes resultados si contratas a una agencia que no tiene mucha experiencia, que simplemente te hace copias y pegas, porque o sea, y esto lo sé, si no pagas mucho a una agencia, si le racaneas un poco el precio porque quieres ahorrarte más costes incluso, lo que van a hacer no va a ser lo mejor, eso seguro. Pero no por nada, sino también, no porque no quieran hacerlo bien, sino porque igual no tienen recursos si no le puedes pagar ese fee, ¿no? Pero bueno, esto ya son cosas que si eres un fundador de e-commerce entenderás. Luego, a nivel de equipo in-house en la velocidad de implementación, la curva de aprendizaje y la carga de trabajo sí que es verdad que pueden ralentizar, porque muchas veces cuando, por ejemplo, me voy al ejemplo que me pilla a mí de cerca, que es el de email marketing, WhatsApp, SMS y demás, muchas, por no decir el 80% de las marcas no tienen un departamento de email marketing. Tienen un departamento de contenido o tienen una persona de contenido que hace los copies de los emails, de los ads, también hacen un poco de diseño y al final lo que están haciendo es hacer que una persona haga un poco de todo y ser mediocre en todo y no ser bueno en nada. Y eso es lo que suele pasar. Entonces, al final, como los fundadores tienen recursos limitados, pues intentan ponerle más trabajo a ese becario, ¿no? A esa persona que contraten de lo que sea. Y eso no te permite especializarte y aprender exactamente lo que se necesita y optimizar los resultados y ser capaz de analizarlos, porque es que no te da el tiempo, no te dan los recursos, no, o sea, es que es imposible. Entonces, aquí yo sí que veo un gran pro a nivel de agencia, sobre todo si trabajas con una buena agencia que tenga unos procesos pulidos. Sabes que esa agencia estará especializada en aquello para lo que le vas a contratar y una persona que tengas interna haciendo embalando paquetes y haciendo copies y programando emails, pues probablemente no lo va a hacer de la misma manera. Luego, a nivel de flexibilidad, es mucho más escalable, yo creo, hacerlo con una agencia si tiene recursos, porque al final, simplemente para poder escalarlo, para poder hacer más emails, para poder incrementar el presupuesto, hacer más campañas, no sé, lo que sea, es simplemente hablar con la agencia y decir, oye, vamos a aumentar el fee, vamos a aumentar el volumen, vamos a pasar al plan más alto, no sé. Intentar escalarlo con un equipo que probablemente lo que tengas que hacer es o quitarle responsabilidades y que se especialice o se centre en una cosa, o tener que contratar a otra persona que probablemente te salga una o dos personas te salgan bastante más caras que un fee de una agencia. O si quieres tener un equipo, seguro que sí. Al final también eso es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? También lo de la flexibilidad es sobre todo eso, lo que digo de la limitación de los recursos internos y que al final no puedas hacer cambios tan rápidos que si se lo puedes exigir a una agencia. Luego, a nivel de enfoque y de objetividad, creo que tener un agente externo te da bastante perspectiva y puede detectar cosas que, como el equipo de marketing o el equipo de la marca o el fundador mismo está tan cerca todo el rato, mirando la marca de tan cerca, que a veces tener esa perspectiva un poco más desde lejos y verlo un poco todo a más distancia y desde fuera, eso ayuda mucho a detectar errores y a detectar puntos de mejora. Luego, a nivel de herramientas y recursos, normalmente las agencias, como o están actualizadas y sobreviven, o si no mueren, normalmente están bastante al día de, pues, vale, qué cosas nuevas ha sacado Klaviyo, cuál es el nuevo feature de Meta, qué nueva campaña se puede hacer. O sea, al final, todas estas cosas las agencias están
bastante actualizadas y repito, las agencias que hacen las cosas bien están bastante actualizadas y a veces yo creo que el equipo in-house, pues como va un poco a tope con el día a día, igual no está especializado, pues lo que digo, por ejemplo, no está analizando la cuenta de Klaviyo y trabajando en Klaviyo en las 8 horas de la jornada, sino que está en Klaviyo, luego mira meta, luego hace un copy, luego hace no sé qué, ¿no? Entonces no pierde un poco también ese enfoque, yo creo. O sea, y a nivel interno creo que requiere bastante inversión más, porque no con una agencia, al final la agencia, menos el coste de Klaviyo, por ejemplo, todos los demás softwares que se utilizan los paga normalmente la agencia. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con un software para calentar dominios y eso lo pagamos nosotros, ¿no? Entonces, eso, si no trabajaras con la agencia y quieres tener eso, también lo tendrías que tener de manera interna y eso requiere también un poco de inversión adicional. Luego, a nivel de resultados y KPIs, lo bueno de trabajar con una agencia yo creo que es que muchas veces se enfoca, y debería ser así, se enfoca a resultados. Si no los hay, no se trabaja más con esa agencia, ¿no? Es lo que suele pasar. Y lo que es el contrato o los objetivos están muy marcados y son muy medibles, ¿no? Entonces, si no se cumplen con los KPIs, pues no se han llegado a los objetivos, dejamos de trabajar o se devuelve el dinero, no sé, lo que sea, ¿no? Y está muy enfocado a resultados. ¿Qué pasa? Que con un equipo interno, aunque esté enfocado a resultados y se sepan los objetivos, igual no está tan incentivada una persona que tiene un salario fijo o a una agencia que igual tiene una parte de comisión, performance, que sí que quiere y le interesa que vaya bien el negocio, ¿no? Porque al final creo que las personas, si no tenemos incentivos y tenemos algo muy estable, somos bastante conformistas y el tener incentivos alineados ayuda mucho y en ese caso el trabajar con una agencia que o da resultados o no trabajo más contigo, pues ayuda bastante. Y luego, a nivel de adaptación al crecimiento, creo que las agencias están bastante preparadas porque si han trabajado con clientes más grandes, clientes más pequeños, clientes en tu nivel de facturación, están acostumbrados a saber cuáles son las necesidades para poder escalar, ¿no? Y al final, el crecimiento de una marca, a no ser que se tengan los mejores procesos con IA automatizados, con Make, con Zapier y con chatbots y todo lo que tú quieras que puedas implementar, normalmente la expansión y el crecimiento requieren de contratación, ¿no? Y formación, gestión, todas estas cosas que es un poco lo que hablábamos al principio, simplemente añaden costes a la empresa y un poco el poder crecer. Se me acaba la batería, no queremos eso. Un poco el querer crecer lo que implica es tener más recursos y con una agencia simplemente, oye, tienes más recursos, te pago X más en el fee y ya está, ¿no? Entonces, a nivel de puntos clave y un poco como reflexión final, yo creo que al final las agencias te dan mucha flexibilidad, sobre todo al principio. Creo que a largo plazo una marca, y dependiendo también del fundador, si quiere tenerlo todo interno, va a ser mejor. Igual es mejor, depende de cómo lo quieras enfocar. Esto lo voy a comentar ahora justamente al final, pero al principio te da mucha flexibilidad y sobre todo si no quieres tener costes fijos de trabajadores y un equipo entero dedicado a email marketing, por ejemplo, eso te da bastante flexibilidad. A la hora de escalar, lo mismo, no tener que depender de contratar y de los recursos, no, de falta de recursos. Eso al final con una agencia pues es más sencillo. A nivel de costes, depende. Si igual la agencia tiene un fee bastante más alto que lo que sería contratar a un trabajador solamente, ¿no? A media jornada o full time, pero también la agencia en vez de una persona igual es un equipo de 5 trabajando para ti, ¿no? Entonces aquí depende un poco de la agencia, depende de la situación, pero a nivel de costes 100% sale más a cuenta contratar una agencia por lo menos a corto plazo. Aquí es donde entra la cultura. Y esto lo he hablado con algunos fundadores de e-commerce. Creo que es súper importante definir desde un principio si vas a trabajar con externos o no. Si lo vas a hacer, para adelante con ello y luego a mitad no intentes empezar a crear el equipo. Igual puedes hacerlo, pero va a ser más complicado. Entonces yo creo que desde un principio es mejor definir si vas a trabajar con un cliente
Yeah, so sorry. Yeah, because the another guest maybe Okay. uses the Skype room. Okay. Are you ready for this? Can I have 2 minutes in our video? Yes. Do you have 2 minutes? So sorry. Okay, sorry. Thank you, sorry. Casi me echan de la sala porque la había reservado. Bueno, a nivel de cultura, creo que lo más importante es definir eso, si quieres trabajar con externos o no, si quieres tener un equipo in-house desde el principio, si eso es importante para tu equipo, si los quieres tener todos en una oficina, o sea, al final esto depende un poco de lo que quieras como marca, de lo que quieras a nivel de cultura, de cómo de importante sea eso para ti. Creo que eso es algo a tener muy en cuenta y puede ser mucho más importante que todo lo que hemos hablado anteriormente, y en ese caso pues yo elegiría el equipo in-house sin ninguna duda. Y para terminar, yo creo que esto implica también el tema de mirar a corto plazo versus largo plazo. Siendo 100% sincero, o sea, como agencia, yo sé que todos mis clientes no van a estar conmigo toda la vida. Entonces, yo como agencia lo que veo es, vale, si puedo ayudarles a crear su propio equipo, nos beneficiamos los dos. Yo sé que a largo plazo tiene más sentido tener un equipo in-house, porque si la empresa crece a nivel de cultura, a nivel de agilidad, de comunicación y de todo, es mucho mejor tener un equipo in-house. Pero si estás más centrado en el corto plazo y en intentar escalar con gente que sepa lo que hace, creo que da menos dolores de cabeza el tener una agencia. Pero si no te importa tener esos dolores de cabeza de primeras y valoras más el largo plazo, creo que lo mejor es tener un equipo in-house. Pero espero que te haya servido este resumen, estos pros y contras, y que te ayude a tomar tu decisión. Ya sabes, déjame un like si te ha gustado el vídeo, déjame un comentario con cualquier tema sobre el que te gustaría que hablase, y si quieres más contenido de valor como este, apúntate a mi newsletter, lo puedes hacer en la descripción aquí abajo, o sígueme en LinkedIn, y si quieres ayuda con tu marca para la parte de email y WhatsApp, estrategias de retención, puedes agendar una llamada en la descripción también. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.